Un arco del triunfo en Lima. Así nos quedamos. Este helicóptero, la mandataria. Legado, relegado. Así como Londres, Madrid, Roma y París, Lima, la ciudad de los reyes, tuvo su arco del triunfo construido en el siglo XVI. Excavaciones hechas por ProLima nos ha determinado cuáles fueron los materiales con el que fue erigido y su significado. ¿Se restituirá pronto el arco del triunfo en Lima? Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré el Arco del Puente. Los arcos del triunfo fueron elementos arquitectónicos muy usados por los romanos. Eran como las huellas de sus hazañas, eran unas piezas arquitectónicas donde quedaban inmortales sus victorias bélicas. Por lo tanto, los romanos van a introducir este tipo de arquitectura. España, que fue parte de la romanización, van a incorporar su estilo arquitectónico. Y Lima, la ciudad de los reyes, la joya del virreinato y la joya sobre todo de Sudamérica, tenía su arco del triunfo. Desde la Casa Vilela, la casa del plan maestro de ProLima, he llegado hasta las excavaciones que recientemente hizo ProLima. Y es que este muro o esta base sería la base del primer arco del triunfo de Lima o el arco del puente. ¿Por qué el arco del puente? Porque estaba precisamente junto al puente de piedra que hablaremos en un próximo relato. Para que se ubiquen, este es el lado sur de la ribera y por supuesto conectaba la ciudad de los reyes con San Lázaro, hoy el distrito del Rímac. Esta maqueta es una interpretación, ¿no?, del anteproyecto que se presentó y que está aprobado por el Ministerio de Cultura. Y en base a esto, para nosotros ha sido muy didáctico, muy fácil trabajar cada elemento, desde la proporción de los balaustres, la distribución de los mismos, el ornato individual de cada una de las molduras de los capiteles, los campanarios, las proporciones de las campanas, ¿no?, las torrecillas, todo el grupo escultórico que tenemos aquí. Existe un acta del año de 1560, un documento del Cabildo, donde se habla de un primer arco del triunfo. Era virrey Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete. Pero además de este arco, debía estar listo para el ingreso del nuevo virrey. Y por supuesto, este arco habla primero de un arco un poco rudimentario, un arco clásico normal, hecho en adobe y también pintado y blanqueado. Las obras fueron terminadas por Diego de Palencia. Una vez terminada la obra, el 17 de abril de 1561, ingresa oficialmente el virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieve. Imagínense qué tan largo y pomposo eran los nombres de los virreyes. Pero el arco del puente tuvo que ser nuevamente construida debido a que el puente también debió de levantarse nuevamente. Este arco fue realizada en el año de 1611, siendo el virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, y el maestro Juan de Corral, que incluso había llegado de Quito especialmente para esta obra. El mortero que se usaba principalmente para ese tipo de estructuras era el mortero a base de cal y arena, que tenía unos agregados pequeños como piedrecillas para dar mayor firmeza. Generalmente se le conoce como calicanto, pero básicamente es un mortero a base de cal. Tenemos un primer arco que era de adobe, ¿no?, por algunas lecturas que nos indican que algunos virreyes salían por ahí, ¿no? También la ubicación de este arco en un principio no era muy fácil de detectar o ubicar, ¿no?, ya que había contraposición entre autores. Después vemos que esta evolución del arco ha pasado y donde tenemos más clara la evidencia es cuando se construye el puente de piedra. Para que ustedes se ubiquen, como ya les he mencionado, este arco era pero tan llamativo que daba la cara hacia la calle
del Fierro Viejo, luego llamada calle de Palacio porque se encontraba aquí el Palacio Virreinal, y hoy es la primera cuadra del Jirón de la Unión. En la parte de arriba tenía una imagen de Nuestra Virgen de Belén, por lo tanto también tenía inscripciones en latín, tanto del virrey y de las personas que intervinieron en esa obra. Los ubico nuevamente. El Arco de un Triunfo se encontraba en lo que hoy inicia la primera cuadra del Jirón de la Unión. Atravesando todo el puente de piedra o todo el puente Trujillo, ya llegando al Jirón Trujillo, había dos torreoncillos con un segundo arco que se perdió con el tiempo. En el año de 1738, el virrey José Antonio Mendoza Camaño y Sotomayor, marqués de Villa García, va a ordenar que se ubique una estatua ecuestre de Felipe V. El arco del puente también va a sucumbir en este terremoto del año de 1746, pero finalmente se va a restituir. En 1752 se hace la reconstrucción. Para el año de 1771 vuelve la pomposidad del arco con los arreglos del virrey Manuel Amat y Junyent. Sí, ustedes lo recuerdan porque fue amante de Micaela Villegas. La versión que corresponde a la época posterior al terremoto de 1746, también hemos tenido acceso a ese concierto de obra de 1752, en el que se edifica la última de las versiones del Arco del Puente, que ha tenido varias remodelaciones, pero con mayor o menor detalle ha llegado hasta 1879, y de esa versión nosotros sabemos que la parte baja del arco era de ladrillos y la parte superior, los 2/3 superiores de la estructura aproximadamente, por dar un número más o menos exacto, era un castillo de madera y quincha, ¿no? En este nuevo arco, muy vistoso que va a ser el virrey Amat, se va a retirar la imagen de la Virgen y se va a incluir un reloj donado por la Compañía de Jesús. Asimismo, a ambos lados se va a poner dos torres con una vista que daría hacia la calle del Palacio, totalmente espectacular, por supuesto, en la Lima Virreinal. Hemos encontrado que las viviendas, como un caso interesante, eran muy distintas a las que estaban en el interior de la ciudad, que se caracterizaban más que todo por ser de profundidad horizontal, como callejones y quintas, y aquí tenían varios niveles, casi como edificios para poder entendernos, pero tenían niveles escalonados hacia el río. Durante la era republicana, el presidente Echenique va a reemplazar el viejo reloj por uno más nuevo. En el año de 1872, el presidente Balta va a cambiar las inscripciones Dios y el Rey por Dios y la Patria. Hay una historia también sobre la leyenda de la frase icónica que dice Dios y la patria, o era Dios y el rey, ¿no? Se dice de que un día se despertó el presidente Balta y vio, ¿no?, que en el arco decía Dios y el rey, ¿no?, un grabado, y él dijo, ¿cómo va a ser posible?, ¿no? Y él cambió a Dios y la patria. Pero el año fatídico fue el año de 1879, cuando el arco del puente se va a incendiar. Recuerden que acá había negocios y desde aquí se va a propalar hasta el arco del puente. Finalmente se cayó, quedó en el olvido, pero ProLima pretende restituirlo. Para ello no solamente se han basado en estudios o en ciertas documentaciones, investigaciones y excavaciones, sino que además en fotos de Curret, para darle una proporcionalidad y las dimensiones exactas. Dimensionamos que el arco tenía de extremo a extremo más o menos 17 metros y una altura máxima de 25 metros, con una luz de 8 metros de altura. Y que en algún momento también la vía del tren, del tranvía, pasaba por debajo del arco, ¿no? ProLima, desde el 2019 que se aprobó el Plan Maestro, ya se estaba hablando de la reconstrucción del arco del Puente Piedra. Arqueología tuvo ampliaciones de excavación hacia el lado de Palacio. Entonces nosotros, una vez ya tenemos todo esto listo y comenzamos a solicitar a Palacio los accesos y permisos para los estudios de suelos y estudios de ferradura, es que surgieron las fricciones
y paralizaciones a través de Palacio y Ministerio de Cultura para que nosotros podamos continuar con el diagnóstico. Se ha aligerado mucho más el arco ya no va a ser de ladrillo macizo, tiene una primera etapa que es de placas de concreto armado, lo cual va a aligerar el peso y también va a dejar que el arco tenga una nueva función en su interior, ¿no? Contemporáneo a nuestros tiempos y para revalorizar la zona y tanto así la puesta en valor del arco. Lo que propone además es que este arco del puente, nuevo arco del puente, sea un mirador desde la parte de arriba que se va a acceder por una escalera o por un ascensor, mirando hacia Lima, Ciudad de los Reyes, y hacia el RIMAC. Estamos planteando un aligerado en toda esta base, que ya no va a ser de ladrillo, por unos accesos laterales a las torres. Uno va a tener un pequeño elevador, ¿no?, el cual va a poder comunicarnos y también dar la disponibilidad de que cualquiera pueda acceder a este espacio de la galería. Esta galería va a ser, o se prevé que se ponga realidad aumentada, ¿no? O es más o menos, estamos hablando de que el espacio, que es angosto, de 5 metros por 8 metros, pueda, con un poco de ayuda de realidad aumentada y proyecciones, llevarnos en un viaje nuevamente en el tiempo. En un futuro podamos integrar esto en un circuito cultural, turístico, que unifique pues el Parque de la Muralla y la Alameda Chabucagranda, teniendo como eje integrador vestigios arqueológicos de la época virreinal y republicana. Para estos momentos, lamentablemente, se han detenido las excavaciones, puesto que el Ministerio de Cultura se ha retractado con los permisos. Tienen la orden directa de Palacio de Gobierno porque dicen que estas excavaciones atentan, imagínense, contra la seguridad de la mandataria. Nosotros hemos efectuado diversos permisos. El primer permiso que tenemos a nivel arqueológico es el permiso del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura, que ha autorizado las excavaciones y las ampliaciones, que abarca parte de lo que conocemos como el estacionamiento de Palacio, que vale recalcar que ese estacionamiento es espacio público, no es de Palacio. Que lo haya usado Palacio como estacionamiento, eso es un otorgamiento que se ha dado con el tiempo. Nosotros también contamos con el permiso de cierre de vías que le autoriza la Municipalidad de Lima. De un momento a otro, no sabemos exactamente qué fue, pero Palacio dejó de responder y tampoco daba alternativas o salidas viables. Hubo una reunión también en el Ministerio de Cultura en el cual el Ministerio de Cultura se comprometió a ser, digamos, el encargado de mediar la situación. Ahora, ¿cuál es el argumento por el cual ellos no nos dan la autorización? Precisan de que afectamos la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Tanto así como de sus visitantes, tanto en el nivel peatonal, vehicular y también el helipuerto que tienen ellos ahí. Decían que nuestro arco, por la altura y las dimensiones, era un elemento que distorsionaba los vientos y visual, que afectaba a que el helicóptero pudiera descender en esa zona. Ahora dicen que las excavaciones, el nivel de profundidad y la tierra pueden afectar la visión y también el aleteo de las hélices al momento del descenso. Bueno, lo peor de todo es que se ha pedido que se tapen las excavaciones, como si tapar nuestra identidad cultural fuera algo superficial. Indica que se deben paralizar por completo las excavaciones arqueológicas y más aún cubrirlas nuevamente y volver a regresar el material que había previamente. Esta resolución de nulidad se basa en un análisis de seguridad de Palacio de Gobierno, el cual concluye que nosotros, el equipo de arqueología de ProLima, está vulnerando la seguridad de la señora presidenta. Nosotros consideramos que los arqueólogos no somos realmente ninguna amenaza para la integridad de la mandataria. A lo largo de la historia se ha hablado mucho de este arco, ¿no? Hay un tema de identidad que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo en Lima y que ProLima viene rescatando con la revalorización del patrimonio, ¿no? Tanto en las viviendas, en sus ornatos y en sus esculturas. Lo que pretende ProLima no es solamente devolverle un ícono arquitectónico a la ciudad de Lima, sino que al atravesar el umbral del arco, nosotros atravesemos a esos momentos históricos que nos marcan como ciudadanos. Nos vemos en la próxima cuando entremos en la historia. Chao.